Dakizuen bezala, gaur peajeen inguruan berria atea da, eta jakin izan dugu Kataluniatik denuntza bat jarri dela hemen lortutako akordioaren aurka. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Popularraren artean lortutako akordioaren aurka. Eta komentatu nahi genuen zein den Jaurlaritzaren irizpidea honen inguruan. Egia esan oso kezkatuta gaude eta salaketa hau geure industriarentzat larria izan daitekeela iruditzen zaigu. Esan akordio honekin guk ez genuela edo ez degula geure industria inongo abantailasko posizio batean jartzen, baizik eta akordio honekin egiten den gauza bakarra da diskriminazio historiko bat zuzendu. Guk urte asko eta asko egon gea diskriminazio hau zuzentzeko lanean, politikoki behin eta berriz eskaera hau egiten, eta 2013an akordio batea heldu zen, diskriminazio honen erdila zuzentzeko. Diskriminazio hau 2013 urtean 100 milioi eurotakoa zen. 100 milioi euro urtean sobrekoste dena geure industriarentzat. Gero, 2017an beste akordio batea heldu gea, Espainiako aurrekontuen negoziaketa dela eta diskriminazio hau guztiz zuzentzea lortu izan dugu. Beraz, argi eta garbi utzi nahi dugu, hau ez dela estatu laguntza bat, hau ez da inongo laguntza publiko bat, hau da diskriminazio baten zuzenketa. Eta akordio honekin geure enpresa ez da abantailasko posizio baten jartzen, baizik eta jartzen da Espainiako beste industria edo enpresekin egoera berdinean. Beraz egiten duguna da, behin eta berriz diot, diskriminazio bat zuzendu. Buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Queríamos valorar como Gobierno vasco la noticia que se ha hecho pública esta mañana en relación a la denuncia presentada desde Cataluña al acuerdo sobre los peajes eléctricos alcanzado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. Decir que vemos esta denuncia con preocupación, con mucha preocupación. Con este acuerdo sobre los peajes lo que se ha conseguido no es ningún trato de favor para la industria vasca, sino que lo que hemos conseguido es corregir una discriminación histórica. Políticamente el Partido Nacionalista Vasco lleva muchísimos años peleando en Madrid por la corrección de esta discriminación, que era en el año 2013 de 100 millones de euros. 100 millones de euros de sobrecosto para la industria vasca. Afortunadamente hemos conseguido corregir esta discriminación, la mitad en el año 2013 y la otra mitad en el acuerdo presupuestario del 17, y esto de ninguna manera se puede considerar como una ayuda pública o una ayuda de Estado. Este acuerdo no posiciona a la industria vasca en ninguna situación de ventaja, simplemente la homologa con respecto a otras industrias o empresas del Estado. Por tanto, quiero insistir que este acuerdo conseguido sobre los peajes eléctricos simplemente es un acuerdo que corrige una discriminación que sufría la industria vasca. Pero se corrigió un acuerdo que discriminaba a la industria vasca porque aquí había más empresas con ese tipo de tarifa, pero ese acuerdo también era aplicable a otras empresas y otras comunidades autónomas. Efectivamente, con este acuerdo no solamente se beneficia a la empresa vasca, sino que se benefician también empresas de otras comunidades autónomas, como pueden ser navarras, cántabras, asturianas o incluso andaluzas. ¿Y Cataluña, por ejemplo, tiene empresas con esta tarifa? Las empresas catalanas en general no se han visto beneficiadas por este acuerdo porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 kilovoltios, con lo cual no han quedado incluidas en este acuerdo. Entonces, ¿qué sentido tiene entonces este recurso? ¿Qué sentido tiene? Si a ellos no les afecta ni para bien ni para mal. Pues habrá que preguntarles a los que han interpuesto la denuncia. Nosotros lo que pensamos es que nosotros como Gobierno vasco lo que tenemos que hacer es defender los intereses de la industria vasca, y la Generalitat lo que tiene que hacer es defender los intereses de la industria
catalana. No hay por qué perjudicar a los demás. ¿Y qué posibilidades hay de que prospere ese recurso? Bueno, en ese sentido nosotros estamos bastante tranquilos, tenemos conocimiento de que ya se ha abierto inspección e investigación desde Europa, pero estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque, insisto, este acuerdo no posiciona a la industria vasca en ninguna situación de ventaja, simplemente se corrige una discriminación y, por tanto, de ninguna manera se puede considerar que aquí hay una ayuda de Estado. Vale.